Bienvenidos, queridos estudiantes. Deseo se encuentren bien. Les habla su maestra Rubí Lorenzo Corsino. Un abrazo desde la distancia. Antes de iniciar con la agenda del día de hoy, como es costumbre, vamos a dar las gracias a Dios por el nuevo día que nos concede y a pedirle que nos brinde la sabiduría necesaria para desarrollar la misma. En la clase anterior estuvimos trabajando con el álgebra y su importancia. Pudimos ver que el álgebra es la rama de las matemáticas considerada como una de las principales y la más importante. Su nombre se deriva de la palabra alabar en árabe, la cual significa reintegración y recomposición. El álgebra deriva del tratado escrito firmado en los años 850 después de Cristo por el matemático, astrónomo y geógrafo persa musulmán Abu Jafar, generalmente conocido como al-Juarizmi. De modo más simple, podemos definir el álgebra como aquella rama de las matemáticas que se ocupa de las operaciones con y entre símbolos, las cuales generalmente están siendo representadas por letras. El objetivo de estudio del álgebra son las estructuras abstractas, las cuales trabajan con patrones fijos, dentro de las cuales suelen usarse no solo los números y las operaciones aritméticas, sino que también las letras, las cuales generalmente representan las operaciones concretas, las variables, las incógnitas o coeficientes. En el día de hoy estaremos trabajando con un tema sumamente importante, las expresiones algebraicas. ¿Recuerdan qué es una expresión algebraica? Una expresión algebraica es una combinación de letras, números y signos de operación. Las letras suelen representar las cantidades desconocidas y se denominan variables o incógnitas. Las expresiones algebraicas son aquellas que nos permiten traducir al lenguaje matemático las expresiones del lenguaje habitual. Aplicando el álgebra, los problemas se ven un poco más diferentes a lo que estamos acostumbrados a trabajar en la aritmética simple. Esta incluye algunos símbolos que son comunes en álgebra, pero no en matemáticas básicas. La forma en que se escriben las expresiones algebraicas se suele llamar como notación algebraica. Esta notación incluye componentes importantes como son las variables o incógnitas, los coeficientes y los exponentes. Esto lo podemos verificar de forma gráfica con el siguiente ejemplo. X más 4 por 2 elevado al cuadrado menos 3 sobre X, en donde la X representa la variable, los signos representan los operadores, los números, en este caso el 4 representa el coeficiente y en 2 elevado al cuadrado el 2 ubicado a la derecha y en la parte de arriba representa al exponente. Ahora vamos a proceder a ver cada una de estas partes por separado. Las variables o incógnitas. Una variable o incógnita es una letra que se usa para representar cualquier valor numérico. Por ejemplo, en la siguiente expresión, x más 2 es igual a 5, la variable x nos representa un número desconocido que al sumarlo con el 2 nos va a dar como resultado 5. ¿A qué número puedes agregarle 2 para que dé 5? Escribimos x porque inicialmente no sabemos cuál es ese número, pero lo podemos averiguar, lo cual lo aprenderemos a realizar en la próxima clase. Como sabemos, 2 más 3 es igual a 5. Nuestra variable entonces debe ser 3 o, en otras palabras, x igual a 3. Encontrar el valor de un número desconocido es uno de los objetos que busca cumplir el álgebra. Aunque x es la más usada, cualquier letra puede ser una variable. Un problema de álgebra puede tener una o muchas variables y si una variable se usa más de una vez en el mismo problema, su valor seguirá siendo igual en todos los casos.
Observemos esta ecuación. X más X más Y es igual a 20. Cada X que está presente en esta expresión representa la misma cantidad. La otra variable, la cual sería Y, puede tener un valor distinto. Los coeficientes. Algunas veces verás una variable con un número enfrente de ella. Sería algo así. Ejemplo, 2x. En este ejemplo, el 2 es el coeficiente. Los coeficientes son una forma de agrupar las variables. 2x es solo una forma compacta de escribir x más x. Veamos otro ejemplo. ¿Cómo podrías usar coeficientes para reescribir la siguiente expresión? X más X más X más X más Y más Y más Y. Como hay 4X y 3Y, podrías escribirla como 4X más 3Y, en donde así es mucho más fácil de leer 4X más 3Y. La expresión anterior no es igual a 7XY. Puedes solamente sumar o restar las variables que son de las mismas letras, como por ejemplo X más X o Y más Y, pero nunca sumar X más Y. Continuaremos con los exponentes. Los exponentes también son conocidos como potencias o índices. Estos son los números que nos indican cuántas veces dicho número se va a utilizar en una multiplicación o cuántas veces se multiplicará por ella misma la base, como podemos ver en la siguiente gráfica. El 8 representaría la base y el 2 el exponente o índice o potencia. Esto nos indica que el 8 se va a multiplicar por sí mismo 2 veces, lo cual, si desarrollamos este ejemplo, sería 8 por 8 igual a 64. A continuación, estaremos presentando una serie de casos, los cuales puedes tomar como ejemplo para hacer uso cuando te corresponda plantear una situación con las expresiones algebraicas. Veamos. Expresión escrita y expresión algebraica. Número desconocido y o un número se representa algebraicamente como X. Ejemplo, un número cualquiera, X es igual a 3. El doble de un número se representa algebraicamente como 2X. Ejemplo, el doble de un número, X, si X es igual a 3. 2X es igual a 2 por 3 igual a 6. El triple de un número se representa algebraicamente como 3X. Ejemplo, el triple de un número X, si X es igual a negativo 2, entonces 3X es igual a 3 por negativo 2 igual a negativo 6. El quíntuple de un número, expresión algebraica 5X. Ejemplo, el quíntuple de un número X, si X es igual a 5, entonces 5X es igual a 5 por 5 igual a 25. 10 veces un número, expresión algebraica 10X. Ejemplo, 10 veces un número X, si X es igual a 2, 10X es igual a 10 por 2 igual a 20. La mitad de un número, expresión algebraica X sobre 2. Ejemplo, la mitad de un número X, si X es igual a 8, en donde X
sobre 2 es igual a 8 sobre 2 igual a 4. El tercio de un número, expresión algebraica, x sobre 3. Ejemplo, el tercio de un número x, si x es igual a 9, en donde x sobre 3 es igual a 9 sobre 3 igual a 3. Los 2 tercios de un número, expresión algebraica, a 2 tercios por x. Ejemplo, los 2 tercios de un número x, si x es igual a 6, en donde 2 tercios por x es igual a 2 tercios por 6 igual a 4, porque 2 por 6 es igual a 12 entre 3 igual a 4. El 20% de un número, expresión algebraica, 20 sobre 100 por x es igual a 0.2 por x. Ejemplo, el 20% de un número x, si x es igual a 80. Entonces, 0.2 por x es igual a 0.2 por 80 igual a 16. El 30% de un número x, si x es igual a 90. Entonces, 0.3 por x es igual a 0.3 por 90 igual a 27. En el día de hoy hemos tratado bastante sobre las expresiones algebraicas. Me imagino que se han preguntado, ¿para qué puedo utilizar las expresiones algebraicas? Las expresiones algebraicas nos sirven para diferentes cosas. Sin embargo, dentro de las principales tenemos que con las expresiones algebraicas podemos traducir al lenguaje matemático las expresiones del lenguaje habitual. Además, gracias a ellas podemos reflejar distintas relaciones como pueden ser las áreas y los volúmenes. En el día de hoy hemos finalizado por la clase hasta el momento. Estuvimos hablando de las expresiones algebraicas y pudimos ver que estas son las que con ayuda de los números, las letras y los signos de operaciones representan lo del lenguaje habitual como lenguaje matemático. Además, conocimos nuevos términos dentro de los cuales mencionamos variables o incógnitas, los coeficientes y los exponentes, en donde las variables o incógnitas la pudimos definir como aquellas letras que se utilizan para representar cualquier valor numérico. Los coeficientes son aquellos que se utilizan para agrupar variables y los exponentes o potencias o índices, como son comúnmente llamados, son aquellos que nos verifican cuántas veces un número va a participar en la multiplicación o cuántas veces se va a multiplicar la base por ella misma. Mis queridos estudiantes, es un placer para mí estar compartiendo nuevamente con ustedes otro día más de clase. Antes de concluir, les recuerdo que para afianzar los conocimientos que adquieren en cada día de nuestras clases, es imprescindible que sigan practicando, que busquen más ejercicios, que hablen con sus tutores o con sus profesores para que les busquen cómo aplicar los conocimientos que obtienen. Además, que hagan uso de su cuadernillo. Deben no olvidar lavar sus manos frecuentemente, cumplir con el distanciamiento físico, hacer uso de su mascarilla y colaborar a que sus familiares lo hagan también. Es un placer, estuvo con ustedes su maestra Rubí Lorenzo Corsino. Un abrazo desde la distancia, cuídense, adiós.